Hola mi gente, bienvenidos a mi canal donde hablo sobre bailes latinos. Yo soy Alejandro Méndez y los invito a que se suscriban y a que dejen sus comentarios. Y si les gusta el contenido, dejen un like. Buenos días a todos los bailadores y bailadoras. Hoy les voy a hablar sobre 3 cosas que deberían tener en cuenta antes de empezar a bailar salsa. También, si estás empezando con tus primeros pasos de principiantes, este video te puede interesar. El primer consejo que yo siempre doy a mis alumnos es escuchar salsa. La salsa es una mezcla de melodías muy rica producida por diferentes instrumentos. Por ejemplo, los bongos, las congas, trompeta, bajo y la clave, la más importante de todas. La clave es lo más importante en las clases de baile de salsa. Esto es lo que tratamos de aprender, es lo que tratamos de escuchar, los tiempos, marcar la clave, es lo que nos ayuda en el tacto musical. Por eso es muy importante escuchar la música. Y mi segundo consejo es aprender bien los pasos básicos. El mundo de la salsa es grande y hay diferentes estilos y formas de bailarla. Por ejemplo, el básico cubano tiene un ritmo de 3 pasos seguidos con una pausa. Por eso yo recomiendo, antes de hacer pasos avanzados o figuras complicadas, aprender bien y dominar los pasos básicos. Es muy importante para nuestro desarrollo en el baile dominar los pasos básicos. De esa forma tendremos un mejor balance y una mejor postura a la hora del baile. Y mi tercer y último punto es practicar. Debemos de practicar mucho los pasos que aprendemos. Cuando tengan una oportunidad, cuando vamos de viaje para el trabajo, cuando vamos hacia la escuela, cuando tenemos pausa, cuando estamos haciendo cosas en el hogar. Yo siempre recomiendo entre 10 o 15 minutos de práctica en casa. Eso nos ayuda a aprender más rápido los pasos básicos y que nuestras clases de baile vayan avanzando de una manera satisfactoria. Por eso es muy importante que practiquen en todo momento cuando tengan una posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, aquí en Europa tenemos los social dance y eso nos puede servir de mucha práctica. Ahí encontramos personas nuevas con las que podemos practicar lo aprendido y además aprender experiencias nuevas. En mi caso, yo nunca dejo de practicar la salsa. Yo bailo todos los días en mi casa, en el trabajo, cuando estoy cocinando, cuando estoy comiendo. Y recuerden, repetir, repetir y repetir es la mejor manera de aprender. Entonces, mi tercer punto, mezclado con el segundo y el primero, son los 3 consejos que yo le doy a los principiantes para aprender a bailar salsa. Los quiero. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6. Rumba. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bueno chicos y chicas, mis queridos bailadores y bailadoras, espero que les haya gustado el video y si piensan de que el contenido fue interesante y se lo quieren recomendar a alguna de sus amistades que están aprendiendo a bailar o que ya han tomado sus primeros pasos, se los agradecería. Yo soy Alejandro Méndez y siempre les voy a hablar sobre bailes latinos. ¡Chao!